¿Quieres comprar TCs a altas horas de la noche y no sabes a quién contactar? Te presento a Tibia Colombia Coins, el único reseller activo 24/7 y al que le puedes pagar por Nequi si estás en Colombia o por Binance desde cualquier parte del mundo. Contáctanos al WhatsApp en donde nuestro amigo Bayuse te atenderá sin ningún compromiso. Tibia Colombia Coins, recomendados por el kiosco del Panda Oficial. Es un hecho que en el 2023 pues vamos a tener una guerra contra ellos y pues qué lástima porque hay una amistad y no se va a perder tampoco, pero no nos va a tocar jugar juntos. Bienvenidos al Mega Mandangón Tibiano. Hola, ¿qué tal mis brothers? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Se prendió el mandangón en Cianera y yo les traigo la primicia. Tenemos al señor que prendió todo este problema, Drog. ¿Cómo está, Drog? Hola, bien, ¿y tú? ¿Qué onda? Bueno, yo bien, deseoso de saber qué fue lo que pasó acá en Cianera. Parece que habían ciertas diferencias y explotaron en este momento, pero eres tú el que nos puede decir de eso. ¿Qué pasó desde hace unos meses atrás en Cianera? Tú te habías ido para Axera, perdiste a Axera, parece que él no te dio el apoyo. ¿Por qué te fuiste a Axera y cuando necesitaste la ayuda en Axera, él no te la brindó? ¿Nos puedes explicar un poco de eso, de lo que pasó en esos tiempos? Claro. Mira, primero que nada, en Cianera ahorita como tal, todavía no pasa nada. O sea, solamente son mis chares. Tengo 4 o 5 chares ahí, nada más yo. Es que se los paso a Cancan o se los voy a estar pasando a gente para que moleste. O sea, como tal war, aún no hay. Simplemente estamos troleando, estamos molestando a la gente que pues nos caía mal o gente que apenas yo publiqué las historias en Instagram donde ponía mi descontento, pues la gente se burló. Estamos molestando a la gente, simplemente es puro salseo. Nos estamos divirtiendo y ya, más que nada. Respecto a lo otro, a lo que tú me preguntas de Hell, del apoyo, de por qué yo me fui a Axera. Si realmente esto tiene meses. Esto no es algo de que, no es un descontento reciente de una semana, de un mes. Todo empezó, o sea, porque la gente de Cianera sabe que una vez Hells tuvo un problema con otro líder de la guild y él se salió. Y al salirse, solamente lo siguieron 3 personas. Se hizo la guild y ni siquiera tenía para colocar a los vicelíderes. Solamente 3 personas lo siguieron y tuvo que volver. Yo no lo seguí porque a mí en lo personal se me hacía una estupidez lo que él hacía. Eso fue simplemente porque le quitaron el editor del TS, se enojó y se salió. Eso fue el problema que tuvo con Alfonso. Ajá, exacto. Fue el problema con Alfonso porque le quitaron el editor, porque estaban regalando calaveras, alguien estaba dando calaveras y nadie sabía quién era. Entonces optaron por quitarlo, no solo a Hell, todos los editores que había los quitaron para llevar un control acerca de quién tenía permisos para dar calaveras y esas cosas. Entonces él se enojó y se salió y nadie lo siguió. Entonces ahí él se picó conmigo porque yo no lo seguía a él. Y así duró el problema, pero nos seguíamos hablando como amigos, solamente que él sí me decía que tenía un pique conmigo porque no lo seguí, que no confiaba en mí. Pasó otro problema de meses, o sea, meses después pasó otro problema en el que sí fue una injusticia por parte de una persona que ni siquiera era de mi team, era una persona que jugaba. Ahorita sí es una persona muy cercana con la que juego Valorant y un amigo ya muy cercano después de ese problema, pero fue lo de Oriana, no sé si lo supiste, lo de que Ori mató a Dodi. Exacto. Entonces, después de ese problema sí fue que nos salimos de la guild, hicimos otra guild, pero con el mismo objetivo, pelear en contra de la Reaper, pero por fuera, sin estar con el team que apoyó las injusticias. Y ahí fue cuando gente nos siguió, la mitad de la guild se separó y la mitad de la guild se vino con nosotros, y ahí fue cuando sí noté más un cierto tipo de celos por parte de Hells, porque a mí sí me siguieron y a él no. Pues ahí empezó todo, ahí empezaron los celos, los problemas, la falta de apoyo, tuviera o yo no tuviera la razón, ahí empezó todo. Ahí fue cuando me empecé a separar un poco de él. En Cianera hubo un problema. ¿Has jugado Kakele Online? Es un juego de rol masivo Play to Earn parecido a Tibia que puedes jugar desde tu teléfono o PC y cuya moneda es el Kakele Coin, la cual puedes adquirir por nuestra página kakelecoin.com. Somos reseller oficial. Se dividió lo que era la Flameboard y se armó la Cianarchy y la Loyalty. Obviamente tú estuviste en la Loyalty y parece que después de una semana de supuesta war realmente
se unieron nuevamente a la parte de la Cianarchy, o fueron absorbidos la Cianarchy a la Loyalty realmente, y quedaron como server admin 5 personas. Y yo me recuerdo porque yo era del team, yo no sé si te recuerdas de mí en el team, pero que había muchísimos calaveras negras, había muchísima gente con muchos rangos. Tú eras uno de ellos y otras personas, y te quitaron a ti la calavera negra, y hay gente como Mota, gente como Afute. Dicen en los rumores que por eso tú te fuiste del servidor de Cianera y salió Axera, y fue como que una buena oportunidad para comenzar algo allá. ¿Eso es cierto? No, no fue cierto, no fue cierto eso. Eso sí lo quiero aclarar porque no el medio para aclararlo, la oportunidad para aclararlo. Eso de que la gente dice que yo me fui porque me quitaron una server admin es falso. Incluso yo con mis amigos más cercanos, yo les he dicho que yo ya no quería ser líder en este team porque no me gustaba la manera de liderar, había demasiados, entonces yo prefería mantenerme aparte y yo solamente pelear como siempre lo he hecho. Lo que pasó es de que nosotros ganamos la War contra la Cianarchy, que duró 2 semanas, la mitad del team se volteó, ganamos, ellos al final le pidieron entrar al TS, pidieron entrar al guild de nosotros, o sea, no fue que deshicimos la guild, fue que ellos se unieron a nosotros, perdieron, y al final lo que es Tenso, yo, Cancan, Mota, todas las personas que somos amigos, decidimos quitarnos la calavera y solamente dejársela asignada a una persona que nos representara, que ese es Danis, el peruano, no sé si conozcas. Sí, el bunker. Sí, entonces él como es el banker, es el que nos compra los chares nivel 1300, 1500, pues dijimos, él es el que tiene mayor voz, entonces lo dejamos ahí para nosotros ya no tener nada que ver en el team. Nos quitamos la calavera nosotros, tomamos la decisión nosotros mismos de quitárnosla, y la razón por la cual yo me fui a Axera fue porque yo dejé de jugar una semana Tibia, estaba jugando Fortnite porque me gustan mucho los juegos de shooter, entonces jugué Fortnite, empecé a jugar y Gel entró al channel y me dijo que fuera a defender a las personas en librería porque había como 5 PKs. Yo le dije que estaba en una partida, que no podía, que cuando terminara. Se enojó y me dijo que así como me iba a ganar mi calavera, le dije que yo no la quería, o sea que a mí no me importaba eso. Y al otro día empezó a regalar calaveras, a dar movedores, a dar admins y todo. Y yo le dije jugando, obviamente yo ya había hablado con mi team de que yo no quería ser admin, y yo le dije, ¿y mi movedor para cuándo? Y me dijo, no, tú no te lo ganaste. Y ahí fue cuando yo me enojé y le dije, ¿tú quién eres para decirme si me merezco o no un rango en este team al que yo lo he dado todo? Y me dijo, yo no voy a discutir eso contigo, y se fue del channel, y esa fue la última vez que entré al TS. Acto después vendí mis chares, le regresé a Dani el 1300 que tenía y le dije que lo vendiera, que yo ya no quería tener nada más que ver en ese servidor. Y duré retirado un mes hasta que abrió Axera y pues me invitaron a jugar. El team que estuvo allá, no es como que yo haya querido invadir, simplemente me invitaron a jugar y yo pues por amistad ya pues fui a jugar allá y pasó lo que pasó, perdimos a la verga. ¿Le pediste en algún momento ayuda a Hells cuando se vieron en inferioridad numérica en contra del team de Anchor? A Hells como tal no, porque te digo, yo en ese momento ya no hablaba. Yo al que le pedí ayuda fue a Leo, a Cancan, porque Cancan al ser team de los Rockstar, él se quedó en representación en Cianera para, pues más que nada para que no nos vieran como menos o no dijeran que desertores o algo así, por toda la gente que fue a ayudar allá, que repito, ninguno de los que fue a Axera vendió su char en Cianera más que yo. Entonces sí mantuvieron los chares, algunos seguían entrando acá con los masivos hasta que fue Warwin. Pero como tal, al único que le pedí ayuda yo fue a Leo, que es a la persona a la que veo como líder de ese team. Bueno, vamos a hablar de la actualidad. Ya sabemos que las diferencias. Vi una historia recientemente que estabas pendiente de Valorant, pero que te habían escrito muchas personas para aprenderla en Cianera. ¿Cómo es eso? ¿Puedes dar nombres? Sabemos que la gente de Lucera y Wisera ya ellos se están moviendo para hacer server aliados, hermanos. Ellos te contactaron, se puede decir que otras personas te contactaron. Por ahí vi un meme en donde Anchor está en la cápsula donde colocaba la rehabilitación de Vegeta y él era supuestamente Vegeta con su rostro allí. ¿Qué nos puedes contar de todo eso si se puede, no? Claro. Mira, para empezar, yo en ningún momento
Como lo dije en el post de Instagram, yo en ningún momento mi intención fue prender una war. Yo solamente quise comunicar lo que estaba pasando y mis descontentos, y para que la gente que estuviera animada a venir a jugar, pues que se lo reconsiderara, ya que si es un servidor con un poco de abusos, y no por parte de los líderes como tal, no, por parte de Hells, lo puedo decir abiertamente, que es la persona que hace y deshace lo que quiera, porque los demás líderes no juegan. O sea, el líder de nuestro teamcito, el de Dani, no juega, está retired. Leo entra muy pocas veces. Y bueno, los demás líderes que están hacen lo que diga Hell, porque las calaveras él se las regaló. Aún algunos se las regaló ya terminada la war, algunos, o sea, esas calaveras son por amistad y hacen lo que Hell les diga. Entonces prácticamente Hell así deshace a su antojo. Yo solamente quería comunicar eso, no quería aprenderla como tal, porque te digo, tengo muchos amigos que yo sé que jalarían conmigo y tengo amigos que yo sé que se quedarían allá. Pero si en todos los posts que he hecho de Instagram me han llegado fácil, yo creo que unos 70, 80 mensajes, entre gente diciéndome que quisiera ver ese server prendido, gente diciéndome que apoya, gente diciéndome que va pendiente de comprarse un char acá, gente pendiente diciéndome que puede comprar incluso blogs de notas para apoyar y pasarlos a la gente que no tenga para comprar un char. O sea, sí tengo gente que me ha apoyado, gente que, o sea, moralmente, y gente que me ha apoyado, que me quiere apoyar si se prende algo. Ahora que pues me llegaron todos esos mensajes, la verdad es de que si se junta una cantidad de gente que esté en contra y que quiera pelear en contra de Hell, yo estoy abierto a pelear, o sea, y dar el 200% y jugar mis 15 horas al día como lo hacía en guerra. Que si ganas la guerra recibiría a muchas personas. Pero ¿a quién tú no recibirías? Pues eso sería como en toda guerra, se puede aceptar a cualquier persona menos a los líderes o a las personas que hayan robado o hayan hecho cosas, pues sí, más fuertes. Por ahora es solo algo que se ha llegado a una propuesta para contigo. No sabes ni fecha ni nada de cuándo se puede prender esto en Cianera. Ajá, sí, o sea, esto de Cianera no es una war, o sea, te digo, son 5 chares que tengo molestando, y ahora que se viene la doble XP de Navidad, pues estos chares van a estar a full sacando PK, lureando y todo. Simplemente por si ven ahí en Twitch, pues son chares que solamente van a durar ese tiempo, a menos de que se llegue a consolidar algo bueno como lo han estado proponiendo. Si se llega a hacer, excelente, y si no, ni modo, o sea, tampoco es como que voy a hacerle perder plata o tiempo a gente, digo, a la gente que quiera apoyar, si vamos a hacer 15 personas, si vamos a hacer 20, o sea, se tiene que hacer algo bien para que pueda durar. No, pues simplemente que todo bien con los amigos que tengo allá, ellos saben quiénes son, que se van a quedar obviamente ahí por más mayoría de amistad o por no verse como volteados o algo, o sea, por sus principios. Todo bien con ellos, simplemente si se llega a hacer una war o algo, no es nada personal, ya saben contra quién voy, y pues nada, si el día de mañana él se retira o algo, o sea, de quien hablo de Hell, si se retira o algo, o si llegamos a ganar o a perder o algo, todo bien, o sea, simplemente es un juego y a disfrutarlo. Bueno, aquí acaba de entrar Cancan. No sé si Cancan quiera decir algo porque lo he visto bastante picante por ese Instagram. Nada, los puntos míos los mencioné en el Twitch. Yo no tengo nada en contra de los amigos que tengo ahí, que son Noah, Randy, Mapuchi, Leo, muy amigo Hells, muchos amigos que tengo ahí, pero no me gustó cómo pasaron las cosas. Los que en realidad dieron la cara por el server lo hicieron a un lado, no nada más yo, a muchos, y otra gente que sí fue recompensada, ¿no? Eso es todo. Que en realidad no es por una calavera, que ya muchos van a decir, no, que por la calavera. No es por eso. En caso de que, por ejemplo, Darren, Cara tuvieran la calavera, eso no me molesta. Lo que me molesta es que ellos toman decisiones y los que peleaban el server no. Entonces ahí está un poco mal balanceada la cosa. Y es solamente eso. Es todo lo que tengo que decir, no hay más. Yo he tenido contacto con Hells, inclusive le hice una entrevista a Hells y te mencionó como una de las personas que era de su confianza y tenías voz y voto en lo que decías y él te escuchaba. Fuiste tú una de las personas. Él nombró Gara, Darren, Leo, colocó a Alexito también y te nombró a ti.
O sea, tú tenías una relevancia. A lo mejor no tenías calavera, pero él te escuchaba. ¿Por qué cambiaste de la noche a la mañana? Porque antes era así, o sea, bueno, yo antes de que se hiciera, pasó lo de que la Darren y Gara, Eric Canela, etcétera, etcétera, se voltearon. Ahí yo era server admin. Después, para retomar el team, la promesa era de que, ok, nos quitamos las calaveras, pero van a regresar. Nada más sigan jugando así como estaban. Pues sí, seguimos jugando así normal y fue algo que no pasó. A mí no me regresaron la calavera, a Drop tampoco, a Tenso tampoco, a quién más tampoco, no me acuerdo quién más, no se le regresaron. Y eso tampoco está mal, pero, ok, ¿cómo se la vas a dar a alguien que se volteó? Que fue el caso de Darren y Gara. Y los que sí se mantuvieron fieles al team y que supuestamente éramos amigos, pues los hicieron a un lado. Eso prácticamente fue algo más político, porque pues no, pues fue mentira, ¿no? Antes sí tenía voz y voto porque era server admin. Después de eso ya no. Y como te digo, hicieron a un lado a la gente que sí peleó el server y lo ganó. Y a gente como Darren, pues que yo recuerde, nunca lo vi jalando un ataque, nunca lo vi dando KS, nunca lo vi corriendo junto a nosotros, que eran... O sea, nunca lo vi intentando nada por el team. Y le dieron como si hubiera ganado el server cuando pues la verdad es que no. Yo creo que sin la gente que en realidad ganó el servidor, pues él ni siquiera tuviera un server y seguirá siendo un neutral como lo era antes. Pues no está nada planeado, o sea, no hay nada hablado tampoco. Simplemente pues cositas ahí normales, pero que yo estoy seguro que sí se va a hacer algo. No sé con quién, no sé con cuántas personas contemos, no sé si vamos a ganar o no, pero es un hecho que en el 2023 pues vamos a tener una guerra contra ellos y pues qué lástima porque hay una amistad y no se va a perder tampoco, pero no nos va a tocar jugar juntos, me imagino. Menos de que cambie algunas cosas, que no creo, pero bueno, así pasan las cosas y ellos vieron más por mantener un team de gringuitos ahí a favor y ser más números que la amistad y los verdaderos jugadores de calidad que estaban en ese team. Entonces pues está bien, ese punto se respeta y pues ya, pues vamos a ver qué pasa. Got the mojo deals, we been tripping like a crazy. Pulling out the coupe at the light.